vamos a ver que tiene este coach o este coaching que nos va a hacer Santiago para cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Vamos a analizar un poco el libro, vamos primero un poquito a la historia, o sea, vamos a ser hoy más teológicos de lo normal. Siempre estamos acostumbrados a una predicación, pero hoy vamos a ver lo que es teología. Hoy vamos a entrar en una parte introductoria de lo que es el libro Santiago para que podamos conocerlo un poco mejor. No voy a ir 100% profundo porque después usted se me va a dormir. Entonces, en el sentido de lo que es toda la historia, el lenguaje que se utilizó, o sea, detalles que son importantes, pero que yo sé que muchos se me van a dormir si nos vamos allá. Eso tomaría unas 3 noches para hablar todo lo que es contextualmente el libro de Santiago. Pero vamos a hablar algunas pautas básicas del libro de Santiago que son importantes que las conozcamos. ¿Quién escribió el libro? Como su nombre lo indica, el autor es Santiago, o más conocido como Jacobo. En la Biblia se presenta como Jacobo. Era el medio hermano de Jesús, era hijo de María con José. Entonces por eso digo que era medio hermano de Jesús, puesto que Jesús era hijo de Dios con María. Entonces, Gálatas capítulo 1, 19, ahí habla de que Santiago lo presenta como Jacobo el apóstol, el hermano del Señor Jesús. Y en Hechos capítulo 15, versículo 13 al 21, que también sale que es el anciano principal de la iglesia de Jerusalén. Un dato interesante de este Santiago es que él no se convierte al Señor Jesús cuando el Señor Jesús vivía en su casa, sino después de la resurrección del Señor. Es un dato interesante, o sea, dato interesante porque tienes al maestro en tu casa, y no te conviertes. Pero cuando él resucita, y después que resucita y poco tiempo y se va a los cielos, es que él se convierte al Señor. Qué tremendo, ¿no? Entonces, eso es una voz de aliento para aquellos que tienen y dicen: oye, llevo tantos años dando testimonio a tal persona y no se convierte. Imagínate si con el Señor Jesús en casa y no se convirtió. ¿Qué se deja para nosotros? Pero le llegó su tiempo. Entonces, el ánimo es, mi amado, tranquilo. Todos los que están alrededor les va a llegar su tiempo, donde van a ser ministrados por el Señor y donde van a ser tocados por el Señor. Entonces, no sientas: oye, ¿qué será? ¿Qué gente tan dura? Duro era Santiago. Tenía al Señor Jesús durmiendo con él y sin embargo no le creyó. Compartió con él, se crió con él y no le creía, amado. Pero fíjense, su tiempo de conversión llegó. Así que el tiempo de los tuyos también va a llegar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este libro fue escrito entre el año 40 y 50 después de Cristo, porque fue escrito por el apóstol Santiago, quien se convirtió después de la resurrección del Señor. Otra pregunta que tenemos que responder: ¿a quién fue escrito? A cristianos judíos esparcidos, tal vez como consecuencia de las persecuciones que se iniciaron en el tiempo de Herodes. Hechos capítulo 12, versículo 1, ahí puede corroborar esa cita. Vamos a ver otro dato interesante. Motivo: Santiago escribe para exhortar y corregir a lo que estaba desordenado, o sea, el desorden que había en la iglesia del Señor. Cuando hablo de la iglesia no me refiero a Paredes, puesto que esta iglesia a la cual le escribe eran personas que estaban en diversas naciones de la tierra, que habían sido esparcidas o regadas en las naciones de la tierra por motivo de la persecución. Entonces hablo de, cuando el término de iglesia lo utilizo, es sencillamente la iglesia del Señor en las naciones que había sido esparcida. Entonces él escribe para exhortar y corregir los desórdenes que ellos tenían. Su especial interés, el interés de Santiago, era llamar la atención a los lectores sobre la necesidad de vivir la fe. La necesidad de vivir la fe, pero no solo enfocada en la creencia, o en la convicción, sino también en la práctica. En otras palabras, eran del tipo de personas que decían: yo tengo fe, vamos a decir, tengo fe en el Señor Jesús, pero no demostraban con los hechos o con los actos esa fe. O sea, tenían esa fe intelectual, esa fe cognitiva, esa fe de espíritu, pero a la hora de aplicarlo, o sea, a la hora de los hechos en la casa, en el trabajo, en los estudios, en la calle, en el pago de los impuestos y las diversas cosas que tenían que hacer como personas comunes y corrientes, no practicaban esa fe. Entonces, ese es el interés. Y lo otro, mi amado, que era llamar la atención también porque ellos estaban disfrutando la gracia, pero de una manera desordenada. En otras palabras, se fueron más allá de la gracia. Entonces no cabe duda que en contraste con otros escritos del Nuevo Testamento, especialmente los escritos del apóstol Pablo, las cartas del apóstol Pablo, se aprecia menos interés
en la teología formal. O sea, el apóstol Santiago o el apóstol Jacobo no es de tanta teología, es un hombre muy práctico. En otras palabras, la carta que vamos a estudiar es una carta práctica, es una carta de vida para practicarla. No es una carta de teología, es una carta de cristianismo práctico, de vida diaria. Es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Entonces, él está más interesado en corregir los desequilibrios que se producen en las congregaciones, en el trato de los creyentes entre sí, dando ánimo a quienes están sufriendo injusticias sociales por parte de los ricos, y a exhortar a todos a una vida conforme a los principios cristianos. Por esta razón, mi amado, en la epístola aparecen una serie de normas morales que son tomadas o se sustentan en textos del Antiguo Testamento. O sea, Santiago utiliza muchas normas morales que están en el Antiguo Testamento, escritos proverbiales, toma mucho de eso. No los menciona, pero se parecen mucho o son tomados de los principios proverbiales, de lo que es el libro de Proverbios, y les da aplicación en su carta. Entonces, adquiriendo la forma de una instrucción moral. O sea, cuando usted se lee el libro de Santiago, la carta de Santiago es una instrucción moral lo que te está dando, una instrucción de ética, una instrucción de carácter cristiano, en pocas palabras. Entonces, la finalidad de la epístola sería recordar a todos la necesidad de una vida de acuerdo con la fe que se profesa. Eso era lo que se estaba buscando. O sea, llamando a todos a ser hacedores de la palabra en lugar de simple oidores de la misma. Mire el versículo 22 del capítulo 1, por favor, léalo conmigo, versículo 22. Mire lo que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. O sea que esta iglesia, cuando habla iglesia reunida en las naciones, o esta no es una sola congregación, son cientos de congregaciones, tenían un pequeño problema. El pequeño problema era que eran buenos para escuchar, pero malos para aplicar. Entonces el apóstol Santiago les dice: usted tiene un problema, y es que ustedes creen que engañan a Dios y endulzan a Dios, pero resulta que lo que se están engañando son ustedes mismos. A Dios nadie lo puede engañar. Ustedes se están engañando si creen que están en la fe. Entonces es lo que está diciendo el Señor. Tema, ¿cuál es el tema? Es difícil establecer un tema, puesto que él trata muchos temas, porque está tratando de vida práctica del Señor. Pero si lo podemos encerrar en un tema, hay algo que merece ser destacado como tema en esta carta, y es: la realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos. La realidad de la fe en Cristo debe ser demostrada por los hechos y las actitudes de quienes los profesan. En otras palabras, mi fe no solo tiene que basarse en levantar las manos. Mi fe no solo tiene que basarse en decirle a la gente: tú sabes, yo voy a la iglesia cristiana Cielos Abiertos y eso me hace cristiano. No, mi fe tiene que basarse en que voy a la iglesia cristiana Cielos Abiertos, pero en mi trabajo no le robo horas de trabajo a mi jefe, cumplo con mi trabajo. No sé si me hago entender, es poniendo un ejemplo. A mi esposo, óigame bien, le doy honra. A mi esposa le doy honra. Porque no solamente la esposa tiene que darle honra al esposo. La Biblia dice que también que tenemos que tratar a nuestras esposas como a vasos más frágiles, Entonces, allí se conoce, está diciendo, en resumidas palabras, está diciendo Santiago que por los hechos y actitudes es que se conoce realmente quién es el creyente. Eso lo dice el apóstol Jacobo. Ahora, contexto de las iglesias, o sea, vamos a hablar un poco de lo que estaba ocurriendo en ese instante. O sea, qué era lo que ocurría detrás de la carta, qué era lo que estaba sucediendo. Los lectores son judíos esparcidos. Por ello se les recuerdan muchos ejemplos y figuras propias de su experiencia en Judea. O sea, venían de Judea y fueron esparcidos. La mayoría de los lectores son de clases sociales bajas y pobres. Verso 5 del capítulo 2. Hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que han prometido a los que aman? Como usted puede ver, o sea, había una clase social baja y pobre. Estos estaban sometidos a la extorsión y a la opresión de sus paisanos más ricos. O sea, habían cristianos ricos pero que oprimían a los pobres y eran cristianos. Verso 6 del capítulo 2. Vamos a leer un momentico para corroborar esa gran verdad que está allí.
Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? O sea, y eran creyentes. Capítulo 5, verso 4, vamos a corroborar una vez más. Verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían sido cegados han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, le está hablando a los ricos. Ustedes son unos sinvergüenzas. Ponen a trabajar a la gente, se hacen llamar creyentes, pero no les pagan. El cristianismo no funciona así. Otra cosa que puedo observar, por esta circunstancia había cristianos que buscaban el favor de los ricos. Por eso que usted ve que en la carta se habla de un favoritismo. Porque a causa de que los ricos los maltrataban, entonces los creyentes se buscaban, no sé cómo dicen en su país, le lamían un poquito, eran medios sobadores, medios lisonjeros, es la palabra, de estos ricos para poder conseguir como que ciertas posiciones entre los cristianos. En la iglesia hay una falta de organización interna. Estoy hablando de esta iglesia a la cual le escribe, funcionando muy a la semejanza de la sinagoga. Habían creyentes que deseaban fervientemente llegar a maestro, pero no realmente porque querían servir al Señor. Era para obtener un título y ser reconocido dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Santiago trata esto con capítulo 3, verso 1, por favor. Mire bien: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. ¿Sí lo puede ver? O sea, todo el mundo anhelaba ser maestro, pero no realmente para servir al Señor. O sea, en otras palabras, anhelaban ser profetas, anhelaban ser pastores, evangelistas, maestros de la palabra y todo lo que tiene que ver visible, pero no era realmente servir al Señor, sino para ser reconocidos, óigame bien, socialmente y públicamente dentro de la congregación. Eso está ocurriendo en el contexto. Entonces, esta situación conducía más bien a una práctica de vida de estilo religioso que a una verdadera piedad cristiana. Verso 22 del capítulo 1, por favor, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. ¿Sabe? En estos tiempos se confunde mucho la palabra religión con tradición. Pero usted sabe también qué es religión según este texto. La persona que habla que es cristiana, pero que no aplica la palabra del Señor. Eso es un religioso, mi amado. Y puede tener un pantalón de moda, puede tener un vestido de moda, y puede cantar, qué sé yo, la música de Barak, la música de Hillsong, o la música de todas estas bandas modernas. Pero si no aplicas la palabra, eres un simple religioso. Entonces eso era lo que estaba ocurriendo allí. Entonces semejante condición conducía a manifestaciones de orgullo y contención entre los creyentes. Se tiraban unos a otros. Capítulo 4, verso 1, amado. Estamos en la intro. Téngame paciencia porque estamos aprendiendo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Así que, mi amado, si usted que dice: no, yo me voy de cielos abiertos porque ahí hay una diferencia entre hermanos, eso pasa en todas las iglesias. Mire, pasa en esa iglesia. Estoy hablando de una iglesia hace más de 2000 años atrás y ya se presentaban los problemas. Entonces a veces uno ve un inconveniente, usted tiene un inconveniente con un hermano y eso lo desanima. Para fregar el hipócrita ese. Aquí existían los hipócritas. Aquí existían los hipócritas de antemano. Entonces, que eso no lo desanime, son cosas que se dan en la iglesia. Otra cosa que puedo ver en el contexto: había una falta de compromiso en los cristianos, buscando sus propios negocios antes que el reino de Dios. O sea, le interesaba más su trabajo, lo cual no es malo, sus negocios, pero se olvidaban del reino de Dios. Entonces Santiago los exhorta a valorar el reino de Dios. Vamos a ver, capítulo 4, versículos 5 al 15. Vamos a la Biblia para que no digan el apóstol está inventando. 5:15. ¿Os pensáis que la escritura dice: el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Acercaos a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, limpiad las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purificad sus corazones. Señoras y señores, ¿sabe a quién le dice pecadores? A los de la iglesia. No le está diciendo al que está borracho, le está diciendo a los que levantan la mano en la iglesia. Esos son unos bandidos, sinvergüenzas. Dice: afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense delante del Señor y él los exaltará.
Entonces, bueno, no voy a leer más porque es hasta el 15, está bastante largo, se lo dejo de tarea. Pero ahí trata de esa parte. Ahora, vamos al capítulo 1. Capítulo 1, ahora sí vamos a entrar en materia. Bueno, ya entramos en materia realmente. Vamos al capítulo 1, verso por verso, vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para este viaje? Amén. Capítulo 1, verso 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Vamos a hablar de destinatarios y saludo. Es lo primero que podemos encontrar. Santiago, siervo del Dios y del Señor Jesucristo. Primer versículo que puedo encontrar aquí. Y esta presentación del apóstol Santiago merece una observación detallada. Porque aunque era hermano de Cristo en lo natural, es decir, de sangre, me llama la atención que no hace mención de ese hecho en la epístola, escogiendo mejor identificarse simplemente como siervo de Dios y de Jesucristo. Pregunto, ¿se presenta como apóstol? Pregunto, ¿se presenta como líder principal? Pregunto, ¿habla de sus años de experiencia? Pregunto, ¿se presenta como hermano de Jesús? ¿Pero lo era? Claro que lo era. Entonces él hubiera podido hablar mucho de sí mismo. Su currículum, amado, su experiencia espiritual y carnal era muy poderosa. Pero note usted cómo se presenta este hombre, con una sencillez y directo al grano. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, qué poderoso. Así deberíamos pensar y actuar todo creyente en Jesús, sin importar qué rango tengamos dentro de la iglesia. La fe en Jesús nos llama a ser humildes, amado. La fe en Jesús nos llama a ser humildes. Note usted, estamos hablando de un hombre de alto calibre. Esa posición o esa función, si el Señor se la entregó, es porque él tenía todo el carácter y la capacidad para liderar la iglesia, y lo demostró con el paso del tiempo. Entonces, mi amado, así deberíamos pensar, y no solo pensar, actuar todo creyente en Jesús, sin importar el rango que tengamos dentro de la iglesia. La fe en Jesús nos llama a ser humildes. Dígale que está a su lado, somos siervos de Dios y de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él se identifica simplemente como eso. Y la palabra siervo en el griego, bueno, yo no sé griego, pero según lo leo es doulos, y significa uno que se da a sí mismo totalmente a la voluntad de otro. Voy a repetir eso. Significa uno que se da a sí mismo totalmente a la voluntad de otro. En otras palabras, sirviendo sin pensar en los propios intereses egoístas. El doulos, el siervo fiel, lejos de ser interesado en un pago que se le da por sus servicios, es alguien que está atado, es alguien que está amarrado a su amo. En otras palabras, es un esclavo que está amarrado a su amo por toda una vida en una relación de sujeción feliz y gozosa, en donde sus intereses y los de su amo están tan unidos, de tal manera que si el amo pierde, él pierde, pero si el amo gana, él también gana. Es una relación de amor. O sea, en otras palabras, le está diciendo: yo soy esclavo de Dios y esclavo de Jesucristo, pero no por flagelo, no por maltrato, no porque me obligan, sino porque yo quiero serlo por amor. Y para mí lo principal, estoy parafraseando lo que dice Santiago, para mí lo principal es la voluntad de Dios. Para mí lo principal es los intereses de Dios y los intereses de Jesucristo. Yo gano con eso, y si Dios pierde y Jesucristo pierde, entonces yo también pierdo. Estoy amarrado a eso. Entonces, mi amado, eso tiene varias aplicaciones para nuestra vida. Diga conmigo, varias aplicaciones. Una de ellas que le puede encontrar es: lo importante en el Señor no son los títulos, sino el servir. Esa es una de las que puede encontrar. La gente hoy en día, mi amado, se anda peleando por los títulos. Es más, ya ha pasado de moda, y usted lo puede notar en los pósters, en las redes sociales. Cuando sale una imagen, coloca, sin el ánimo de criticar, colocan el apóstol tal, el pastor tal. Tiene no sé tantos títulos universitarios, no sé tantos títulos teológicos. Pero pregunto, ¿en qué hora vas a colocar siervo de Jesucristo, siervo de Dios? Nos hemos metido en una corriente, mi amado, en un sistema
que tiene que ver más con los títulos, con lo que realmente el Señor nos llamó a hacer. Y que el privilegio más grande que podamos tener y es ser siervos de Dios y siervos de Jesucristo. Entonces, lo importante en el Señor no son los títulos, sino el servir. Eso es lo que está tratando de decirnos Santiago. Que lo más importante no debe ser que te digan pastor, que te digan líder fulano. Es más, está bien, es una honra que nos digan eso, y eso muestra respeto de la persona. Pero si hay un día que se le olvida, no te sientas irrespetado, porque somos siervos del Señor, somos siervos de Jesucristo. Permítame ver otra aplicación para nuestra vida. Para aquellos que estamos involucrados en el servicio, los que ya estamos sirviendo, lo que hace el relevante, el título de la función que tenemos, la que el Señor nos ha entregado, es servir. El título de una función sin servir en la fe del Señor no sirve para nada. Por ejemplo, sin el ánimo de criticar, he conocido gente que me dice y se presenta como pastor, y yo le pregunto: ¿y dónde están tus ovejas? Y no tienen. Entonces eso no sirve para nada. No sé si me hago entender. Si tú eres pastor, tienes que oler a ovejas. Si tú eres pastor, tienes que dar la vida por las ovejas. Es más, hay gente que no tiene el título y da la vida por las ovejas. Entonces, qué importante, mi amado, es entender que el título de una función o el nombre de una función sin servir, óigame bien, en la fe del Señor no sirve para absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? O sea que a mí la gente me puede llamar apóstol, pero si no fluyo como padre espiritual, que es una de las funciones del apóstol, entonces no sirvo para nada. Si no sirvo para formar hijos, mi amado, no sirvo para nada. Si no sirvo para abrirle puertas o brechas a los que vienen detrás de mí, entonces no sirvo para nada. No sé si me hago entender. ¿Alguien me hago entender o no me hago entender? Entonces, oiga bien, ¿qué ganaba Jacobo en cuanto a esto? No ganaba nada. ¿Qué le sumaba a esto? ¿Algún salario? No, al contrario, un dolor de cabeza, porque el que leyera esta carta tan dura le iba a bendecir la mamá. El que leyera esta carta tan dura no iba a gustar más del apóstol Santiago. Sin embargo, vemos a un hombre fajado escribiendo una carta, mi amado. Fajado con tal de servirle a la gente, con tal de ayudarle a la gente. Entonces, esto lo veo bien importante, mi amado. Aunque sus palabras eran duras y directas, pero él lo hacía para ayudar a la gente a crecer en el Señor. Entonces, preguntémonos en esta hora, ¿qué es más importante para nosotros? ¿El reconocimiento del título o servir a los demás? No me responda a mí, respóndase usted. Es una pregunta de evaluación. ¿Qué es más importante? Que te digan doctor, y no solo vamos a aplicarlo a la parte espiritual, vamos a aplicarlo a la parte secular. O que tú le sirvas al paciente. ¿Qué es más importante para ti? ¿Solo el pago y que el paciente se vaya enfermo? ¿Qué es más importante para ti? ¿Diseñarle una buena casa a la persona o el pago que te va a hacer? En el caso de que seas arquitecto. Y en lo que tú hagas, mi amado, ¿solo estás enfocado en el trabajo, en el pago del trabajo, o también te estás enfocando en darle un buen servicio a la persona? Entonces la pregunta es, preguntémonos, ¿qué es lo más importante para nosotros? ¿El reconocimiento del título o servir a los demás? Porque note usted, vuelvo y lo digo, él no se beneficiaba en nada al escribir esta carta. ¿Que iba a recibir algún pago? No. Al contrario, lo iban a pagar mal, porque cuando usted lee esta carta, mi hermano, esta carta no da ganas de leerla. En la forma tan dura como habla este hombre, no dan ganas de leerla. Pero el hombre le escribe porque no quería que la iglesia siguiera de esa manera, porque estaban mal delante del Señor. Tenían fe en el Señor, tenían su corazón entregado al Señor, pero su cuerpo entregado al pecado. Y él sabía que la iglesia no podía continuar de esa manera, porque la gracia del Señor no funciona así. Vamos a ver otra aplicación. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué aplicación podemos verle? Los que servimos a Dios, o los que piensan en servir, porque hay unos que sirven, pero hay otros que quieren servir y ya están pensando en servir al Señor. ¿Qué realmente buscamos en este caminar? ¿El hacer nuestra voluntad o el hacer la voluntad del Señor? ¿Qué es lo que estamos buscando? Por eso
note cómo dice el título: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En otras palabras, le está diciendo: yo soy esclavo del Señor, por tanto hago la voluntad de Dios. Así que cuando usted sirve al Señor o piensa servir al Señor, ¿por qué lo quiere hacer? ¿Cuál es su motivación? Entonces ahí tenemos que definir: o es la voluntad de Dios o es mi voluntad. ¿Por qué me voy a complacerme a mí mismo o voy a complacer a mi Padre Celestial? ¿Por qué le voy a servir? Lo digo porque el significado real de la palabra siervo significa que se da a sí mismo totalmente a la voluntad de otro. O sea, en otras palabras, el servicio en la obra del Señor o para el Señor, nosotros estamos dispuestos a hacer totalmente la voluntad de otro, y en este caso es la voluntad de nuestro Señor. No sé si me explico en esta hora. Así que, mi amado, le pregunto de nuevo: ¿qué realmente buscamos en este caminar? ¿El hacer nuestra voluntad o hacer la voluntad del Señor? Respóndase usted mismo. Seguimos en el versículo 1, no hemos avanzado, ahí estamos pegados. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ahora dice: a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora va por otra dirección. La epístola de Santiago es dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea que esta epístola no fue escrita para todas las personas en aquel tiempo. No era para las 12 tribus completas. Estaba diciendo aquí que era para la porción de las 12 tribus que había sido dispersa a causa de la persecución. O sea, no está hablando aquí que era para los que vivían en Jerusalén, para los que vivían en Judea, sino para aquellos que habían sido expatriados por causa de creer en el Señor Jesús, por aquellos que habían sido perseguidos, mi amado. O sea, en otras palabras, la palabra dispersión en el original significa los esparcidos, los desparramados, y lo designa a los descendientes de Jacob que vivieron fuera de Palestina, de lo que se conoce como Israel hoy en día. Entonces, algo que puedo aprender aquí, o que podemos aprender, es que a pesar que el mensaje es directo, fuerte y duro, cuando usted lee la carta de Santiago, cabe resaltar el hecho de que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos, no importa en qué lugar o en qué situación se encuentren. Dígale que está a su lado: Dios no se olvida de ninguno de nosotros. El hombre venía con el garrote, el hombre venía con el palo. Pero note usted que toda esta gente está en el fin del mundo. Él no sabe dónde están. Él no sabe hasta dónde llegaron los judíos, pero les escribe a todos, mi amado, dándonos a entender, mi amado, que no importa dónde vivamos o en lo que nos encontremos o lo que estemos viviendo, Dios no se olvida de nosotros. No sé si me hago entender. Porque recuerda, el amor de nuestros padres también se manifestaba a través de la disciplina. No sé si me hago entender. Porque si nos dejaban hacer lo que nos dábamos la gana, eso muestra que nuestros padres no nos amaban. Pero el hecho de que había una corrección significaba que nos amaba. Sí, la carta es dura, pero note usted que Dios coloca en el corazón de este hombre escribirle a toda esa gente expatriada, desparramada, perseguida, golpeada. En otras palabras, Dios estaba hablando a través de la boca del apóstol que los estaba viendo. No sé si me hago entender. Y no dice a las 12 tribus nada más, dice a los esparcidos. Dice a aquellos que están en la dispersión, aquellos que fueron perseguidos, a eso les está escribiendo. Y usted que está pasando por prueba, que se siente perseguido, que se siente angustiado, pues el Señor está viendo su vida y le está hablando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Diga conmigo: mi Dios no se olvida de mí. Así que si hay alguien en esta noche que dice: wow, estoy pasando por tremendo problema, tremenda dificultad, parece que papá se olvidó de mí. Dios no se ha olvidado de ti. Dios está al pendiente. Note cómo escribe él. Es más, versículo 1 antes del palo, mire lo que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Es el primer versículo, no es el último. Dios ve tu situación, Dios ve tu problema. Y déjeme decirle algo: más que todos aquellos que vinieron de afuera, qué casualidad que usted no nació en este país, sino que fue dispersado por una situación en su país. En otras palabras, es Dios mismo hablando a su corazón, que Él está viendo su situación en lo que está atravesando.
¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos reciben esa palabra en su corazón? Mire, no importa en dónde vivamos ni en la situación que nos encontremos, el Señor nunca se va a olvidar de nosotros. El Señor nunca se va a olvidar de nosotros, amado. Ese es uno de los mensajes de Santiago. El hombre suelta su palo más adelante, suelta la correa de parte del Señor, pero algo que pone en claro es: el Señor nos ama y está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sigamos ahí. Versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ahora lo saluda. Hablemos del saludo, salud. Salud se deriva del griego regocijar y termina significando gozo a ti. En otras palabras, él está diciendo gozo a ustedes, o gozo a ti si habla de una manera personal. Cuando dice salud, está diciendo gozo a ti. Y esta palabra, mi amado, es un anhelo deseado, muy sincero y lleno de fe de parte de Santiago para aquellas personas que le está escribiendo, para la felicidad de que así se saluda, y era común en las cartas griegas. O sea, en otras palabras, no era un deseo de la boca hacia afuera, era un deseo que provenía del corazón, que era muy sincero y que venía cargado de fe. Es como los que conocen un poquito de cultura judía, cuando un judío te dice un shalom, no es un shalom de costumbre, es un shalom de desearte cosas buenas para tu vida. No sé si me hago entender. Ese es el saludo de los judíos, shalom. Y ese shalom, mi amado, detrás de esa palabra hay mucha bendición para tu vida. Entonces, cuando este hombre le dice salud, les está enviando mucha bendición. No solo desde el corazón, sino desde el plano de la fe, con la unción que tiene este hombre. Déjeme darle una enseñanza muy práctica, sencilla, pero poderosa. Nos habituamos tanto a las costumbres cristianas, y más a algo tan sencillo como un saludo cristiano, como por ejemplo, Dios te bendiga, bendición, o como dicen en papiamento, Dios bendicionabu, que nos hemos olvidado de lo poderoso que es y lo que puede hacer en la vida de la persona a la cual se lo decimos. No sé si me hago entender. A veces le decimos al hermano, Dios te bendiga, pero de labios hacia afuera, y nos hemos olvidado que esos saludos tienen poder. Nuestros saludos tienen poder. Nos hemos olvidado que no son simples labios, y tenemos que aprender, mi amado, como estos apóstoles, como estos hombres de Dios, como estos servidores de Dios, a que no solo salga de labios para afuera, sino que provenga de nuestro corazón y de nuestra fe. No sé si me hago entender en esta hora, mi amado. Que nuestros saludos recuperen el deseo, la sinceridad y la fe para bendecir a otros. Así que, mi amado, no subestimemos el poder que hay en nuestros saludos. No subestimemos el poder que hay en nuestros saludos. No sé si me hago entender. No subestimemos. Y yo sé, mi amado, que con el pasar de los años, por ejemplo, se ha ido perdiendo. Por ejemplo, ahora solo saludos a Diel. Pero en el tiempo que yo me convertí era siempre Dios te bendiga. Hoy en día los jóvenes o la generación que se está levantando de creyente, nosotros los más viejos, en vez de enseñarle esto, no le decimos nada. No, hay poder en nuestros labios y hay poder en nuestros saludos. Hay poder en nuestros saludos. Es más, si usted observa las cartas, la mayoría empieza con un saludo, óigame bien, inspirado por el Señor y cargado de poder. Están las escrituras. Ahora déjeme decirle algo. Usted que recibe ese saludo, tómelo con fe. Gracias por el que dice amén. Cuando un hermano te dice Dios te bendiga, dígale amén con fe. Cuando un hermano le diga bendiciones, dígale amén con fe. O si le dicen papiamento, Dios bendicionabu ricamente, usted diga amén, lo creo, así será, lo tomo para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Entonces nos hemos habituado tanto a las costumbres cristianas y a algo tan sencillo, mi amado, como un saludo cristiano, que hemos olvidado lo poderoso que es y lo que puede hacer en la vida de la persona. Un saludo tuyo le puede cambiar la vida a alguien. Déjame decirlo de nuevo. Una palabra así de sencilla como un saludo puede transformar la situación de una persona.
No necesitas una superoración. No necesitas una intercesión de 4 o 5 horas. Ahora, no es que le estoy restando poder a la intercesión. Lo que estoy es recordándole, mi amado, que hay poder en sus labios a través de un saludo de bendición. Diga conmigo, tengo que volver a los viejos tiempos, donde creo que mi palabra tiene poder. Dígale al que está a su lado, dígale, Dios te continúe bendiciendo en gran manera. Y el que le diga eso, dígale, lo creo y lo tomo para mi vida, que será así. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? Vamos, si le aplaudir, hágalo fuerte en esta hora. Sí, Señor. No subestimemos. Yo sé que estamos acostumbrados. Usted lo escucha por aquí, por allá. Dios te bendiga, Dios mencionado. God bless you. Usted lo escucha, mi amado, pero usted tiene que tener un oído también de fe. Un oído de anhelo, un oído de atesorar lo que proviene de parte de Dios. Note usted que la mayoría de los apóstoles empezaban con un saludo de declaración, con una profesión de fe sobre la iglesia o a los lectores o destinatarios a los cuales ellos escribían, porque sabía que en ese saludo había poder. Tus palabras tienen poder. Así que, mi amado, a partir de ahora, concéntrate, métete en la cabeza que a través de tus saludos Dios le puede cambiar la vida a alguien. Dios puede transformar la situación de alguien. Dios puede sanar a alguien. Dios puede libertar a alguien. Dios puede cambiar la situación financiera de alguien. Alguien puede decir amén a eso en esta hora, mi amado. Alguien que lo crea en su corazón. Versículo 1, ¿salimos de ahí o nos quedamos ahí? Bueno, vamos al 2. Hermanos míos, algunos dirán, oye, si así es el 1, ¿cuándo vamos a terminar? Téngame paciencia, tranquilo. Dice la importancia de las pruebas. Ahorita hablamos de lo que eran los destinatarios y el saludo. Ahora vamos a hablar de la importancia y las pruebas. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Tened por qué? ¿Alguien que lo diga por qué? Por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que le falte cosa alguna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oye, la palabra habla por sí solo. Señoras y señores, verso 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Señoras y señores, amados y amadas, hermanos y hermanas, caballeros y damas, hijos espirituales, hermanos espirituales, una acción, una obra de la fe es tener gozo en medio de las pruebas. Si alguien tiene fe, tiene que tener gozo en medio de las pruebas. Es decir, un fruto cristiano que se manifiesta en tu interior, pero también en el exterior. Y ese fruto se llama el gozo. Cuando estamos en medio de la prueba, el gozo se tiene que manifestar. El gozo tiene que salir a relucir. El gozo tiene que mostrarse, manifestarse internamente, pero también externamente. Las pruebas, mis amados, que estaban pasando estos creyentes eran muy fuertes. No son como las nuestras. No es que tú le debes al banco, que el banco te va a quedar la hipoteca, que te van a meter preso por un delito. Las pruebas que pasaban en esta iglesia, a la gente les cual le escribían, eran pruebas difíciles, mi amado. Eran pérdidas de propiedades, pérdidas de herencia, desvinculado de la familia. Si tú creías en el Señor Jesús, te echaban de tu casa, te quitaban el apellido, te echaban fuera la familia. No querían más nada contigo. Azotes por creer en el Señor Jesús, cárceles por creer en el Señor Jesús. Lo echaban en los fosos los leones vivos por creer en el Señor Jesús. Quemados vivos por creer en el Señor Jesús, mi amado. Eran asuntos duros de prueba. Y a pesar de esas pruebas, le dice el apóstol Jacobo: tengan sumo gozo en medio de las pruebas. Y nosotros que tenemos una deuda, perdemos el gozo. Y nosotros que nos dice el doctor que nos vamos a morir en 3 meses, perdemos el gozo. Pero el apóstol está hablando: hermanos míos, tenemos por sumo gozo cuando se hallen en esa prueba, mi amado. Y les dice que lo asuman no con gozo siquiera, sino con sumo. Casi nada. Con alto nivel de gozo, mi amado.
Y yo digo, wow, qué locura este tipo. Asúmelas con sumo gozo. Pero esa es la vida del creyente en el Señor, mi amado, una locura completa. Esta cosa suena loca, pero la vida del Señor es una locura de fe. Mi amado, un fruto de una fe cimentada en el Señor Jesús no es solo gozarte en los buenos momentos, sino también cuando nos sobrevienen las pruebas. Un fruto de una fe cimentada en el Jesús no es solo gozarte en los buenos momentos, sino también cuando nos sobrevienen las pruebas. Qué bueno que Marlon se gozó ahora que le entregaron el pasaporte, pero quisiera preguntarte, Marlon, antes del pasaporte, ¿qué pasó? O sea, no lo hago por criticar a Marlon, lo pongo como ejemplo sencillamente. ¿Sí o no? Qué bueno que hoy yo hablo que a eso a Dios le sanó los ojos, pero los 12 años antes, ¿qué pasó? No sé si me hago entender. Ahora no te estoy diciendo que hagas una fiesta, pero aquí está hablando de la palabra gozo, mi amado. En medio de la prueba, lo que está diciendo el apóstol Santiago, hay que deshacerse del pesar. Hay que deshacerse de la tristeza. Así que te pregunto, mi amado, ¿cómo es nuestra reacción cuando perdemos el trabajo? Cuando el jefe te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu contrato. Como le pasó cierta vez a José, que después de 20 años de trabajo le dijeron, no te queremos más aquí. ¿Cómo es tu reacción así? Cuando el hombre te dice que ya no te ama más. ¿Cómo es tu reacción cuando tu hijo te dice que no te quiere más como mamá? ¿Cómo es tu reacción cuando el que te debe no te paga? ¿Cómo es tu reacción cuando el doctor te dice que te quedan solo 3 meses de vida? Eso va a revelar el cimiento de tu fe. Y si aún no tienes ese cimiento, el apóstol Santiago está diciendo, pues cuando eso venga, gózate sumamente. Gózate a niveles altos. Adora más al Señor, glorifica más al Señor, honra más al Señor, alaba más al Señor con toda tu fuerza. Porque cuando viene la bendición vamos a celebrar. ¿Y por qué no celebrar antes de que llegue la bendición? ¿Por qué no invitar a comer a tu hermano? ¿Sabe? Me deben una plata por allá y no me la quiero pagar. No me la quieren pagar, pero yo te voy a invitar a comer en fe, porque esa plata me la van a pagar. No sé si me hago entender. El hombre dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Qué fácil es mostrar alegría cuando todo está bien, pero cuando llega el sufrimiento, la calamidad, ¿cómo reaccionamos, hermano? Cuando llega el sufrimiento, cuando llega la calamidad, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo es tu genio en casa? ¿Será de lo que te da mal veis? Cara de la munchi. ¿Cómo es tu reacción? Cuando la mujer te pone la comida así toda quemada. ¿Cómo es tu reacción, hombre, cuando la mujer, cuando el hombre no te quiere comprar el vestido? No sé si me hago entender, amado. Qué fácil es mostrar alegría cuando todo está bien. Pero cuando llegan los momentos difíciles, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que hacemos en ese instante? ¿Qué es lo que hacemos en ese momento, amado? Voy a terminar con esto, ya no voy a hablar más. Verso 3, vamos ahí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Qué es lo que tienes que saber? Mire, la razón por la cual hay que enfrentar las pruebas con gozo es porque producen paciencia. Santiago está diciendo, enfréntalas con gozo, porque te van a dar paciencia. Eso quiere decir, mi amado, en primera medida, que las pruebas de nuestra vida no restan, sino que suman. Creo que no me hice entender. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros pensamos que cuando la prueba viene estamos perdiendo. Y el Señor está diciendo que tú estás ganando. No sé si me hago entender. No sé si me hago entender, amado. Déjeme ser sincero, déjeme ser sincero aquí. Levánteme las manos con sinceridad aquellos que llegaron al Señor por una prueba en su vida. Levánteme las manos. ¿Se da cuenta la mayoría? Entonces, ¿eso sumó o te restó? Te sumó. No sé si me hago entender. ¿Me explico, amado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros pensamos en la prueba. Estoy perdiendo, estoy teniendo pérdidas, estoy yendo para atrás, estoy siendo vencido.
y el Señor te está diciendo lo contrario. Gózate porque estás ganando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gózate porque estás ganando. Gózate porque estás ganando. Gózate porque estás ganando. Las pruebas asumidas con gozo, mi amado, suman a nuestra vida, traen multiplicación en nuestra vida, traen avance, traen crecimiento, traen desarrollo en nuestra vida, amado. Así que yo no sé qué prueba tú estás pasando. A lo mejor es una espera de algo que anhelas. Allí estás creciendo. ¿Cuánto dice amén? Ay, esta bendita enfermedad no se me quita. Ahí estás creciendo. ¿Cuántos años yo tengo orando por mi hijo? Pero eso me está ayudando a crecer como padre. Me está ayudando a crecer en mi fe. No sé si me hago entender. Mi amado, para aquellos que han alzado pesa, entre más años tú alces pesa, más el músculo te va a crecer. Y más el músculo se te va a hacer fuerte. ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Es así o no es así? Entre más tú ores por algo, más fuerte hace tu fe esa oración, mi amado. Más fuerte hace tu fe esa oración. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Así que, mi amado, aquel que tiene años orando por algo y no recibe la respuesta, no diga: Dios, ¿por qué no me has contestado? Algo poderoso Dios está haciendo detrás de ese escenario. Algo poderoso Dios está haciendo en tu vida y no te has dado cuenta. No sé si me hago entender. Señoras y señores, yo tengo muchos años orando por mi hijo. Son muchos años. Y mire, con todo el respeto de nuestro pastor y anciano Moisés, cuando él tenía que viajar a Guatemala, pregúntele todo lo que pasó con su... Porque para entrar en Guatemala, ahora los venezolanos le piden visa. Y Moisés se fue hasta allá, hasta Colombia. Allá se bajó donde mi hermano. Llevó su pasaporte con tiempo, pagó tiquete, mi amado, a Colombia para que en la embajada de Guatemala le entregaran eso. Se cumplió el tiempo y no le entregaron el bendito pasaporte para viajar a Guatemala. Tenía que ir a Guatemala y pasaban los días y no le daban el pasaporte. Y mi cuñada casi como ¿cuántas veces al día la llamaba Moisés? Como 3 y 4 veces y nada. Que la bendita embajadora que no estaba, que salía, que para allá, que para acá, que para acá, no sé cuándo. Y llegó el día, mi amado, y nada que el pasaporte llegaba. Y faltaban como 5 días para irse y nada que la bendita mujer firmaba la visa. Y Moisés llamaba y mi cuñada llamaba y mandábamos a todo el mundo y nada, mi amado. Hasta que él desistió y me dijo: Padre, ya parece que no voy. Y yo le digo: tranquilo, Dios va a hacer algo. Y mire, él tenía que irse, por decir, el día siguiente en la mañana salía el vuelo para Guatemala. Y un día antes en la noche llegó el pasaporte con la visa. Pero ¿de dónde cree que Dios me ha dado esa fuerza? De tantos años meterle oración a algo. Mi amado, yo no me rindo tan fácil porque la prueba que he pasado con mi hijo me ha enseñado a eso. Yo tengo que empujarlo todo. Y yo sé que hay cosas que empujando un día no la voy a lograr, pero empujándola por años la voy a lograr. ¿Pero dónde aprendí eso? En años de oración. ¿Cómo vio ese milagro de la vista? Años de oración, fueron 12, 13 años de oración. ¿Cómo voy a ver el resto de milagros? Siguiendo orando. Porque si estoy orando, Dios lo tiene que hacer. Porque la gente cree que fe, mi amado, es orar y que al día siguiente te responda. Claro que es fe. Pero ¿y si no te responde, te vas a rendir? Acuérdate de la parábola de la viuda y el juez injusto, que el Señor colocaba el ejemplo, que fuéramos como esa viuda que molestaba al juez todos los días. Pero me llama la atención lo que dice la parábola al final. Dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? O sea, en otras palabras, hay gente que va a dejar de persistir, que se va a claudicar, que se va a rendir. Y Dios le está hablando a alguien, mi amado, que está esperando un milagro años por años. No te rindas. No te rindas. Y Moisés es un hombre fe, pero él sabe que hay cosas que Dios me ha dado un don y un talento para eso. Y una de las cosas que yo soy bueno, mi amado, es empujando la barca. Y una de las cosas que Dios me ha dado, que yo no lo puedo negar, mi amado, me ha dado una fuerza para creer hasta lo último. Dios me ha dado esa fuerza, pero no ha sido, mi amado, de la noche a la mañana. Son años, años orando, años pidiendo, años clamando. Pregúntale a mi suegra
cuántas veces, mi amado, en la semana yo oro por mi hijo, todos los días de la semana. Por lo mismo, y cualquiera que me oyera, qué tonto, qué estúpido, mira cómo pide, todos los días. Todos los días de la semana pidiendo por la conversión de mis hermanos. Tengo 27 años de convertido y hay algunos que no se han convertido. Pero yo sé que Dios lo va a hacer. ¿Sabe por qué Dios lo va a hacer? Porque yo estoy creyendo y estoy orando. Y si estoy orando, no tengo otra opción. Aunque yo me muera, ellos recibirán al Señor y se convertirán al Señor. No sé si alguien recibe esa palabra en su corazón, mi amado. Dígale a tu hermano que está a tu lado, no te rindas. Dígale, viene respuesta para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Miren, en la noche, casi a las 8, vamos, dice, subiste a buscar tu pasaporte. Tempranito tenía que salir. ¿A qué hora salía el vuelo? Al día siguiente, ¿no? Ya eso estaba listo. Mi amado, si no se lo entregaron en casi 3 meses de preparación, se lo van a entregar en pocos días y estando un pasaporte allá en Colombia. Ya él más bien decía que le regresen su pasaporte. Yo le dije, no, quédate tranquilo, yo me encargo de todo. Tú descansa, yo voy a ver qué voy a hacer. Llamé a Raimundo y todo el mundo, hermano. A todos los que conocía, pagué plata, no para hacer tráfico de influencia, sino para mover gente allá. Paga el taxi, paga esto, paga lo otro, paga transporte, lo que sea. Imagínense cuando le entregaron el pasaporte, la persona que iba a traer, a la persona que encargamos, tenía, mi amado, media hora para llegar al aeropuerto, porque ya la persona iba a entrar al aeropuerto para venirse para acá. Y yo le diga, contrata lo que sea, pero llega. Y para los que conocen Bogotá saben que no es fácil el tráfico. Y era la única persona que conocíamos que viajaba de Bogotá a Curazao ese día. No conocíamos a más nadie. Entonces dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, no te rindas en las pruebas. Mantén tu gozo, porque Dios te está haciendo más fuerte y poderoso en ella. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? Déjeme ponerlo así de fácil, con esto termino. ¿Cuántas mujeres han parido sin cesárea aquí? Levántame las manos, mujeres. Mira, las mujeres cuando ven un hombre que le da un dolorcito y dicen, eso no es nada. ¿Por qué no es nada? Porque sacaron un cabezón por ahí abajo. ¿Me hago entender? Ese parto te hace ver que cualquier dolor no es nada comparado con eso que tú viviste. Y por eso es que nosotros ni los hombres tenemos tanto miedo hasta la vasectomía, que es algo sencillo, ambulatorio. Le decimos a la mujer, yo, espérate tú. Y ella va y lo hace, y no porque sean bobas, sino porque si ya parieron, ¿qué es esto comparado con un parto? No sé si me explico, amado. Entonces, esta prueba no es para destrucción, sino para tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Si mi mamá no hubiera resucitado entre los muertos, no hubiéramos tanto convertidos en la familia Jiménez Sánchez. Pero gracias a esa prueba, muchos hemos llegado al Señor. La prueba no es para destrucción, sino para bendición de tu vida. Padre, gracias. Tú estás aquí, Señor amado. Gracias por la sabiduría que le has dado al apóstol Jacobo, al apóstol Santiago. Gracias por este hombre, Señor, porque él nos muestra que nunca es tarde para convertirse. Gracias porque este hombre también nos puede ver, Señor amado, que creemos estar cerca de ti, pero estamos lejos de ti. Pero que es tanto tu amor que tú no nos desechas. El amor de Dios es tan grande que Él no le importa nuestro pasado, sino nuestro presente y lo que va a ser en el futuro. El amor de Dios es tan grande para nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra.